Hola a todos, buenas tardes, espero que estén bien. Y como les comentaba, en el grupo, el día de hoy vamos a revisar vamos a acabar el tema de audición, que lo dejamos a la mitad la vez pasada. Entonces, con respecto al tema de audición, nos quedamos en todo el proceso de transducción de la onda sonora. Recordemos que la onda sonora accede al oído por medio del pabellón auricular, pasa por el conducto auditivo externo, luego incide sobre la membrana timpánica, la cual está articulada con el martillo, perdón, con el manubrio del martillo. El martillo a su vez está articulado con el yunque con el estribo y el estribo con la ventana oval. Y entonces la ventana oval esencialmente lo que hace es que se desplaza hacia adelante y hacia atrás y esto genera un movimiento de la perilinfa que a su vez genera un movimiento recíproco en la endolinfa. La endolinfa hace que la membrana tectoria suba y baje y de esta manera se estimulan los cilios de las células pilosas tanto internas como externas. Las externas son estas células características que tienen esta proteína llamada prestina, que tiene una capacidad contráctil, y esto a su vez aumenta la oscilación de la endolinfa y también de la membrana tectoria. Y las células pilosas internas son las que tienen capacidad de transmitir los estímulos auditivos, convertirlos en un potencial de acción eléctrico y transmitirlos hacia el cerebro a través de, inicialmente el ganglio espiral y eventualmente el nervio vestíbulo coclear. Lo importante aquí, recuerden, es que las células pilosas internas se despolarizan cuando los cilios apuntan hacia el sinocilio, es decir, hacia el cilio más grande, y esto es mediado por potasio, porque la endolinfa es muy rica en potasio, y pasa lo contrario, ¿no? Se hiperpolarizan cuando se mueven al otro lado del sinocilio, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que recuerden que el proceso de despolarización de la célula pilosa interna es dependiente de potasio y que esta célula libera glutamato a axones que están en contacto con la porción basal de esta célula y de esta manera inicia la transmisión del estímulo eléctrico a lo largo de los axones de estas células. Entonces, esencialmente lo que pasa aquí, ya haciendo más zoom en la cóclea, en la sección transversal de la cóclea, lo que decíamos y todo lo que hablamos está esencialmente ocurriendo aquí en el órgano de Corti, ¿no? Recordemos que el órgano de Corti es la estructura en la escala media, a su vez dentro del oído medio, de la cóclea dentro del oído interno, perdón, no del oído medio, que tiene la función de transmitir estas señales. Y aquí, si ustedes ven, se ven los cilios, ¿no? De la célula pilosa interna. Entonces, esencialmente lo que pasa aquí es que inicia la transducción eléctrica y esto, insisto, está mediado por glutamato, que como siempre mencionamos, es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. Y entonces, esencialmente el estímulo pasa por los axones de unas células especializadas que derivan a su vez de un ganglio llamado ganglio espiral. Entonces, digamos que la primera célula que recibe el estímulo sensorial en la vía auditiva es la célula pilosa. E inmediatamente la célula pilosa lo que hace es que manda ese estímulo mediante aferencias hacia las neuronas del ganglio espiral, que son estas de aquí, neuronas del ganglio espiral. Y vamos a ver que ahora estas neuronas del ganglio espiral hacen sinapsis con otros axones o mandan otros axones más bien, que a su vez van a dar raíz o van a formar al nervio vestíbulo coclear, que recordemos que es el par craneal número 8 o el nervio craneal número 8. ¿Por qué se llama vestíbulo coclear? Pues lo que veíamos en una de las primeras clases es que a nivel de organización este par craneal es muy interesante porque está formado por fascículos de dos diferentes aferencias sensitivas. Una proviene del sistema vestibular, que, insisto, tiene que ver con propiocepción y equilibrio, sobre todo propiocepción en términos de la cabeza, o sea, la posición de la cabeza en el espacio tridimensional, y el equilibrio, ¿no? Que esto lo hace junto con el cerebelo, pero eso lo veremos en otro momento. Y también recibe información o está formado en parte por otra rama, que es el componente coclear, y el componente coclear pues deriva justamente de la cóclea y específicamente de las neuronas del ganglio espiral.
¿ok? Entonces esa es la secuencia. Es importante que sepan que el ganglio espiral se llama justamente ganglio porque está fuera del sistema nervioso central. O sea, es el primer relevo extracentral, por así decirlo, pero sí es un relevo nervioso que ocurre en la vía auditiva, ¿de acuerdo? Entonces, la vía auditiva realmente no es tan compleja, pero sí tiene algunas paradas que son importantes. Entonces, si nosotros hacemos zoom, disculpen la resolución, pero como estas ya saben que las vías son verticales y son muy largas, entonces no es tan fácil encontrar imágenes tan detalladas. Pero esencialmente lo que a nosotros se nos está mostrando en este esquema es la cóclea. Bueno, se nos está mostrando todo el oído interno, pero realmente lo que nos interesa en este momento es la cóclea, que recuerden que es esta estructura en forma de espiral. Entonces, la cóclea, como les decía, tiene el órgano de Corti, y el órgano de Corti manda las aferencias a las neuronas del ganglio espiral, y las neuronas del ganglio espiral, eventualmente sus axones, forman el nervio vestíbulo coclear, que viene bien indicado aquí como nervio 8, ¿no? Recuerden que es un nervio craneal. Entonces, estas aferencias eventualmente llegan a la médula oblongada, ¿ok? Acuérdense que tenemos el encéfalo, la médula oblongada es la porción más caudal, es decir, la porción más inferior de específicamente el tronco encefálico, pero lo pueden considerar como el encéfalo. Y entonces, esencialmente aquí ocurre el primer relevo, y justamente el primer relevo es en unos núcleos que muy aptamente están nombrados núcleos cocleares. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita tiene mucho sentido. La cóclea forma el nervio vestíbulo coclear, y luego el nervio vestíbulo coclear hace sinapsis en los núcleos cocleares, ¿no? Entonces todo es muy coclear. Y justamente se llama así por la forma de la cóclea. La cóclea, o sea, bueno, el término cóclea deriva creo que del griego o del latín caracol. Entonces, esencialmente hace sinapsis aquí en estos núcleos, en la médula oblongada, y entonces aquí la vía se puede ir de manera ipsilateral, es decir, siguiendo la misma secuencia. O sea, por ejemplo, si esto es el oído izquierdo, se puede seguir por el mismo lado, por el lado izquierdo, ¿no? O sea, se puede seguir por esa vía. Ahora bien, realmente este sería el oído derecho porque lo estamos viendo al revés, pero imaginemos que es el oído izquierdo por cualquier razón. Bueno, no tiene sentido, es el oído derecho. Entonces, esencialmente lo que estamos haciendo o lo que estamos viendo es que parte de la sinapsis que ocurren en los núcleos cocleares, una se sigue derecho, pero la mayor parte de esas sinapsis se decusan, ¿ok? Esta decusación que nosotros vemos aquí, acuérdense que la decusación significa un cruce neuronal. Bueno, más que neuronal, axónico, ¿no? Entonces, recuerden que una decusación o un cruce puede formar como tal un fascículo. O sea, si muchas neuronas se decusan y esos axones se agrupan y forman un fascículo, ese fascículo pues es relativamente grueso y entonces ocupa espacio. A esta descripción macroscópica de la decusación de los axones de los núcleos cocleares se le llama cuerpo trapezoide o trapezoideo, ¿de acuerdo? Quiero que entiendan, porque creo que es algo confuso. Normalmente cuando encontramos algo en la literatura que está descrito como un cuerpo, lo entendemos como un núcleo, como un ganglio, como un conjunto de neuronas. En este caso, el cuerpo trapezoideo no es eso, simplemente es la consecuencia de la decusación de las proyecciones de los núcleos cocleares. ¿Ok? No hay más que verle. O sea, no es una estructura como tal en la que hacen sinapsis, sino simplemente es el cruce de los axones, ¿de acuerdo? Entonces, esencialmente, estas fibras que se decusan ahora suben hacia el puente, ¿de acuerdo? Y en el puente pueden hacer relevo con estos que se llaman núcleos olivares superiores, ¿ok? Los núcleos olivares superiores son importantes sobre todo para distinguir de dónde viene el sonido, pero eso lo vamos a ver más adelante. Solo quédense con esa idea, sirven para distinguir de dónde proviene el sonido. Pero si se fijan, como les comentaba, las únicas neuronas o las únicas fibras que hacen sinapsis en este punto son las que intervienen, perdón, en la formación del cuerpo trapezoide. Las que no se decusan forman una estructura que se llama estria acústica dorsal. Y esta estría acústica dorsal se salta el puente, ¿ok? No hace relevo en el puente, sino que se pasa directamente hacia arriba. Pero lo que sí es muy importante es que en el puente se decusa.
¿Ok? Entonces no forma parte del cuerpo trapezoide, pero sí se decusa en el puente. Entonces, esencialmente, prácticamente casi todas las fibras acaban decusándose. Es decir, la mayor parte de la información del oído izquierdo acaba procesándose en el cerebro derecho, por así decirlo, o en la corteza derecha. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí hay otro punto en el que pueden hacer relevo las neuronas que se decusaron o que hicieron sinapsis inicialmente en el núcleo olivar superior y es en el núcleo del lemnisco lateral en el puente. Esto igual tiene otras funciones, pero en general no tienden a hacer tanta sinapsis, sino que simplemente pasan por, o sea, lo atraviesan, digamos, el núcleo del lemnisco lateral. Si se fijan, el esquema no indica que haya una sinapsis como tal, la sinapsis está indicada por esta como bolita con la Y. Entonces, realmente esto más bien es como un punto de paso. Entonces, esto es importante, en el puente no hay sinapsis. O sea, simplemente es como una caseta que tienen que atravesar, pero digamos que la célula o la vía o la información no se va a parar ahí, ¿de acuerdo? Ahora bien, hay neuronas que en este punto se llegan a decusar nuevamente. Ya ven que al sistema nervioso le gusta mucho la decusación, le gusta mucho cruzar cables, le gusta mucho mandar información para un lado y para el otro, y sobre todo le gusta mucho el procesamiento contralateral, ¿no? O sea, por ejemplo, si la información viene del oído izquierdo, le gusta que acabe procesándose en el cerebro derecho. Entonces, en este caso, lo que ocurre es que hay una vía que forma el cuerpo trapezoide, pero esencialmente sube hacia el mesencéfalo, y hay otras vías que forman parte de las vías o los axones que se decusan inicialmente y que una vez que pasan el núcleo del lemnisco lateral, se decusan nuevamente, es decir, vuelven a quedar del mismo lado porque si se fijan, hacen esto y luego se vuelven a cruzar, entonces quedan del mismo lado y hacen sinapsis en uno de los colículos inferiores del mesencéfalo. Aquí sí hay una sinapsis y la sinapsis en el colículo inferior esencialmente lo que nos da es reflejos auditivos. Como les comentaba, si recuerdan de la clase de la vía o de la fisiología visual, habíamos hablado de los colículos superiores. Los colículos superiores nos sirven para los reflejos visuales y también nos sirven para el reflejo de persecución y para la fijación de la mirada. Si recuerdan, hay un mecanismo de fijación de consciente o directo y hay un mecanismo de fijación inconsciente o indirecto. Entonces, en estas vías intervienen los colículos superiores y en el caso de los colículos inferiores participan en los reflejos auditivos, ¿ok? Esa es una distinción importante entre las vías. Colículos superiores, ojos, digamos, y colículos inferiores, oídos. En ambos casos, los colículos participan en reflejos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando ustedes van por la calle y escuchan un ruido fuerte, porque probablemente su instinto, por así decirlo, o su primera reacción es voltear hacia la fuente del sonido, ¿no? Eso es un reflejo. O también cuando escuchan algo que suena como un balazo, pero realmente es el escape de un coche viejo, y como que se agachan o como que se mueven hacia un lado, eso, ese reflejo inicial que es suscitado por un estímulo auditivo, es en primer lugar mediado por los colículos inferiores. ¿De acuerdo? Entonces, son estas estructuras que nos permiten responder a estos estímulos auditivos que de alguna u otra forma suscitan una reacción, sobre todo motora en nosotros, ¿de acuerdo? Entonces es algo más motor que otra cosa. Ahora bien, aquí ya la vía no se vuelve a decusar, afortunadamente, y eventualmente sube en el plano del mesencéfalo y llega a un plano que está entre mesencéfalo y diencéfalo, porque acuérdense que el tálamo está como que interpuesto entre estas estructuras, y finalmente llega al núcleo geniculado medial. Ahora bien, es muy importante que ustedes vayan como que haciendo un mapa mental de qué partes del tálamo funcionan para cada cosa. Yo les decía que el tálamo se considera una especie como de fuente de la conciencia, en el sentido de que toda la información sensorial, menos una vía olfatoria, acaba pasando por el tálamo. Entonces, si ustedes recuerdan, el núcleo geniculado lateral es el que procesa la información visual y es el que produce, o sea, es el que la organiza y es el que conserva esta organización visual y sobre todo retinotópica. Es decir,
conserva la organización por hemirretinas, pero también por los campos visuales que ve cada retina. Y de esta manera favorece que esta información llegue de manera más ordenada a la corteza visual primaria, ¿no? En este caso, el núcleo geniculado medial hace algo muy similar. Recibe la información directamente, o bueno, de manera relativamente directa del nervio vestíbulo-coclear y de los núcleos cocleares, evidentemente. Y lo que hace el núcleo geniculado medial en el contexto de la vía auditiva esencialmente es lo mismo, es organizar, clasificar y enviar la información. Bueno, iniciar el procesamiento y enviar la información, en este caso, a la corteza auditiva primaria, a CAP, ¿no? A la corteza auditiva primaria. Y finalmente, después de pasar por el núcleo geniculado medial, esta vía termina finalmente en la corteza auditiva primaria. Y la corteza auditiva primaria está ubicada en el lóbulo temporal. Entonces, la corteza auditiva, visual, disculpen, acuérdense que está ubicada en el lóbulo occipital, ¿de acuerdo? En este caso, la corteza auditiva está ubicada en el lóbulo temporal, pero tiene una interacción muy estrecha con el lóbulo parietal, si se fijan, que es este de aquí arriba. Esto es muy importante porque la audición es un sentido que se interrelaciona mucho con los demás. Y algo más que les iba a decir es que yo sé que aquí les di mucha información, pero esencialmente lo único que tienen que recordar es que la vía auditiva canónica, es decir, la que realmente ocurre así sin fallar, por así decirlo, o la que es más representativa de todo lo que vimos es cóclea, ganglio espiral, núcleos cocleares. De aquí nos podemos saltar realmente hasta el núcleo geniculado medial y finalmente el núcleo geniculado medial a la corteza auditiva primaria. ¿De acuerdo? Eso es esencialmente la vía auditiva. Todo lo demás, o sea, lo de los núcleos olivares superiores, lo de los colículos inferiores, lo de la estría acústica dorsal, todo eso realmente no es tan importante. Pero sí es importante que sepan, insisto, que los colículos inferiores intervienen en reflejos, los núcleos olivares superiores permiten identificar la fuente del sonido y pues esencialmente eso es todo. Y que en el puente no hay ninguna sinapsis, simplemente es un punto de paso para la vía auditiva. ¿De acuerdo? Esos son los puntos clave, pero si, digamos, entran en crisis y como que no se les pega la información, solamente acuérdense de esto, ¿ok? Esto es lo más importante. Sí es muy importante que sepan en qué núcleo del tálamo hace relevo la información, porque acuérdense que todos los núcleos talámicos como que relevan una información en particular, un tipo de información sensorial o sensitiva. Y sí es importante que sepan, obviamente, que llega finalmente a la corteza auditiva primaria y que todas las aferencias de la cóclea llegan a los núcleos cocleares. Esos núcleos sí nunca se pueden saltar, nunca, nunca, ¿ok? Toda la información primero llega a los núcleos cocleares. Ya si se decusa o no, eso ya es otro problema, ¿de acuerdo? Pero la mayoría sí se acaba decusando, ¿de acuerdo? Entonces también acuérdense de que en general el oído izquierdo es analizado por el cerebro derecho y viceversa. Ahora bien, como les comentaba, la corteza auditiva primaria, que vamos a abreviar como CAP, es ubicada, o está ubicada más bien en el giro temporal superior. El giro temporal superior esencialmente es esta lengüita que ustedes ven aquí, que justamente se llama giro temporal porque está en relación con el giro ¿no? Pero sobre todo porque es lo más superior que hay, evidentemente, y como ven, está en contacto muy estrecho tanto con el área frontal o con el lóbulo frontal, que es en este caso, esta porción específicamente es la corteza motora, y también está en amplia relación con la corteza parietal, que es esta que nosotros vemos aquí. Este cachito que nosotros vemos aquí, acuérdense, es la corteza occipital, y esto corresponde con la corteza visual primaria y eventualmente lo más periférico con la corteza visual secundaria. Como les comentaba en la clase de fisiología de la visión, acuérdense que siempre las modalidades sensitivas a nivel de corteza siempre van a tener un área primaria y un área secundaria. El área primaria, en este caso, tiene varias funciones. Esencialmente tiene que ver con reconocimiento del sonido y con ciertas cuestiones un poco más finas, porque vamos a ver que
curiosamente, las personas que tienen daño permanente a la corteza auditiva primaria no dejan de escuchar, simplemente pierden ciertos matices o ciertas como detalles ricos de la audición. Y obviamente esta corteza primaria está rodeada de la corteza secundaria. Y la corteza secundaria esencialmente lo que hace es dos cosas. Es capaz de interpretar de manera un poco más precisa los tonos, es decir, los de baja frecuencia que son graves y los de alta frecuencia que son agudos. Y también algo que es súper importante de la corteza auditiva primaria es que si ustedes se fijan aquí en este diagrama del Guyton, nos dice que es una corteza asociativa. Y entonces, como buena corteza asociativa, lo que va a hacer es que va a comunicar con el área motora, no solo para los reflejos, sino también para el habla, y con la corteza parietal para integrarlo con las otras modalidades sensoriales. ¿De acuerdo? Pero todo eso está ubicado en el giro temporal superior, nada más que está subdividido en la corteza auditiva o la zona auditiva primaria y la corteza auditiva secundaria o asociativa. Entonces, algo que es muy interesante es que, como habíamos dicho aquí, la corteza auditiva primaria y la secundaria se organizan en regiones tonotópicas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una región que es más afín por frecuencias altas, es decir, agudas, y una región que es más afín por frecuencias graves o frecuencias bajas, perdón, o graves. Entonces, básicamente, lo que hace la corteza auditiva primaria, como les decía, es dar información más precisa acerca de las características y cualidades del sonido que nosotros estamos recibiendo. Entonces, esencialmente lo que hace la CAP es que da información acerca de las frecuencias, o sea, los tonos, la dirección del sonido, acuérdense, en conjunción con los núcleos olivares superiores, también la temporalidad del sonido, esto también viene dado en parte por los núcleos olivares superiores, y algo que es muy importante también, la discriminación entre el ruido y los sonidos puros. Y aquí me gustaría detenerme un poco porque sí siento que es una cualidad particularmente significativa. A partir de todas estas funciones, nosotros podemos más o menos aventurarnos a decir cuál podría ser el cuadro clínico de un paciente que tiene daño en la corteza auditiva primaria. Entonces, son pacientes que sí pueden escuchar, pero se pierde la capacidad de distinguir de dónde viene el sonido, se pierde la capacidad de distinguir entre agudos y graves, es decir, como que todo adquiere un tono muy monótono. Y aparte, algo que es muy importante, se pierde la capacidad de distinguir entre lo que es un sonido como tal y el ruido. Acuérdense que nuestro cerebro, de alguna u otra forma, es capaz, probablemente a través de un condicionamiento cognitivo, de distinguir el ruido de fondo de, por ejemplo, una conversación que ustedes están teniendo. Esto seguramente es consecuencia de un proceso de atención, un proceso de como que normalización del ruido de fondo, un proceso de acostumbrarse al tono y a la cadencia del interlocutor. Pero conforme se van perdiendo estas capacidades de desintegrar o de disecar las propiedades más finas del sonido, probablemente también se va perdiendo la capacidad de discriminar entre qué es un sonido, ¿no? Que recordemos, un sonido es algo que se percibe y que se interpreta, y qué es ruido. ¿Qué es algo que al cerebro realmente no le importa porque no aporta información sensorial, ¿de acuerdo? Sí aporta, más bien sí aporta información sensorial, pero no aporta información cognitiva. No aporta algo que a nivel consciente se interprete. Imagínense perder esa capacidad como consecuencia de la pérdida de todos estos patrones o de todas estas cualidades más propias del sonido. Entonces es algo muy importante y es algo medio fuerte porque las personas que tienen daño a esta corteza se ha reportado que si están teniendo una conversación en un lugar ruidoso, no son capaces de filtrar el ruido de fondo. Y entonces todo acaba pareciendo lo mismo. Y entonces la conversación con el interlocutor se acaba como que fundiendo con el resto del ambiente. Entonces, imagínense, por ejemplo, en un restaurante o en un bar, que de por sí es difícil tener una conversación, pues estas personas prácticamente lo tienen imposible. O sea, tendrían que tener una conversación en un ambiente muy silencioso, con una persona casi como que con un tono muy monótono, ¿no? Muy pausado. Entonces, pues se pierden muchas de las cualidades del sonido. Pero como les comentaba también en el tema de la fisiología de la visión, perdón, es muy importante que ustedes entiendan que el procesamiento de la información sensorial no es exclusivamente en el cerebro. O sea, no es como que si hay un daño en el cerebro, ya no hay más procesamiento de esa información. Acuérdense que la persona que pierde una capacidad sensorial, ya sea por daño, bueno, generalmente por daño cortical,
suelen conservar cierta capacidad de analizar ese estímulo. Por ejemplo, las personas que tienen un daño en la corteza occipital por un golpe, por un traumatismo, por un evento vascular cerebral, por lo que ustedes quieran, siguen teniendo la capacidad de interpretar algunos matices de la visión. Por ejemplo, luces y sombras, dedos, movimiento, contrastes, etcétera. En el caso de la audición es lo mismo. Realmente la audición se va procesando en todos estos pasos de la vía auditiva que nosotros hemos estado comentando. Ya a nivel de la corteza auditiva primaria, la corteza lo que hace es como que darle sentido a esa información, pero no es que se encargue completamente de hacer ese procesamiento. ¿Por qué? Porque entonces, ¿para qué tenemos al tálamo? ¿Para qué tenemos a los núcleos cocleares? ¿Para qué tenemos a los núcleos olivares superiores? O sea, si la corteza se encargara de todo, entonces, ¿para qué tenemos todos estos componentes? ¿No? Entonces es muy importante no ser tan absolutistas tampoco. Como les comentaba, la corteza auditiva asociativa interactúa con el aparato somatosensorial, es decir, con la corteza parietal, que es la que también se llama corteza somatosensorial, justamente porque alberga todo este contenido somatosensitivo. Y es muy importante porque agarra la información provista por la CAP, por la corteza auditiva primaria, y lo que hace es que la contextualiza. ¿Qué significa esto? Que le da sentido, le da significado y al mismo tiempo lo integra con otras modalidades sensitivas y motoras para de esta manera dar respuestas cognitivas más lógicas, ¿de acuerdo? Entonces, si la primaria lo que hace es disecar al sonido y darle como que sus últimos matices, la corteza auditiva primaria agarra esta interpretación y la manda a los otros lados de la corteza para que se integre ahora y se le dé significado, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es muy importante la corteza asociativa. En realidad, ahí les va, es tan importante la corteza asociativa que el daño que ocurre a este nivel, en un área llamada área de Wernicke, que es esta de acá, que corresponde al área de Brodmann 22, imposibilita que una persona le dé sentido a lo que está escuchando. O sea, imagínense qué fuerte. Imagínense que la persona es capaz de escuchar perfectamente porque su corteza auditiva primaria, que está aquí más o menos, está perfectamente conservada, pero como hay daño a la corteza auditiva secundaria o asociativa, la persona no entiende lo que les está diciendo. ¿Por qué? Porque, insisto, esta corteza lo que hace es contextualizar, integra y da significado a lo que escuchamos. Entonces, es una persona que insisto, escucha perfectamente, o sea, en las pruebas audiométricas nunca va a salir alterado, no va a tener alteraciones en las pruebas de Rinne y Weber, que son pruebas que vamos a ver más adelante, pero no entiende lo que le están diciendo y es capaz de articular correctamente, pero obviamente no les va a dar respuestas lógicas o coherentes. ¿Por qué? Porque no entiende lo que le están diciendo. A ese fenómeno de daño en esta área, en el área de Wernicke, se le conoce como afasia de Wernicke o afasia de comprensión. ¿Ok? Ahora bien, algo que es muy interesante es que aquí no viene ilustrado, pero hay un as o un fascículo que lo que hace es que comunica al área de Wernicke con otra área que se llama área de Broca. Si se fijan, anatómicamente el área de Broca se ubica en el lóbulo frontal, que habíamos dicho, el lóbulo frontal, no el prefrontal, el frontal tiene que ver con la motricidad. Pues, ¿qué creen? Que el habla, obviamente, también es, además de ser un proceso cognitivo, es un proceso motor. El hecho de que yo pueda enunciar palabras, distinguir entre acentos, sílabas, hacer R's, hacer S's, lo que ustedes quieran, es gracias a la dicción y a la articulación. Entonces, la articulación en gran medida está provista o viene dada por esta área de aquí, que es el área de Broca, que, insisto, está ubicada en la corteza frontal, específicamente en proximidad a la corteza motora. ¿De acuerdo? Y algo que es muy interesante es que en el área de Broca también puede haber daño y puede haber un fenómeno que se llama ahora afasia de Broca. Y entonces en la afasia de Broca, el paciente entiende perfectamente lo que le estás diciendo, pero como tiene daño al área que controla los movimientos de todos los músculos involucrados en la dicción, los de la faringe, los de la cara, los del cuello, los que ustedes quieran, esencialmente el paciente no puede articular. Entonces es un paciente para fines prácticos mudos o un paciente que está muy restringido en su capacidad de expresión verbal. Entonces esencialmente es como no puede expresarse, ¿de acuerdo?
Ahora bien, si alguien tiene la malísima suerte de que, por ejemplo, tiene daño en las dos áreas o tiene daño en el fascículo que conecta ambas áreas, en este caso el paciente ni va a entender lo que le están diciendo ni va a poder expresarse. Entonces es esencialmente como pues estar mudo y no entender, es como estar sordo y estar mudo, porque no puedes, o sea, sí escuchas, pero no entiendes lo que te dicen y aparte no puedes dar una respuesta verbal. Entonces imagínense qué horror, o sea, es como estar encerrado en tu propio cuerpo, es como un tipo síndrome de enclaustramiento, ¿no? Entonces, esos son dos cuadros clínicos que pueden ocurrir en relación con estas áreas, el área de Wernicke, que es el área de Brodmann 22, y el área de Broca, que es el área de Brodmann 44 y 45. Acuérdense, el área de Wernicke corresponde con una parte de la corteza auditiva secundaria o asociativa, y es la que contextualiza el sonido, y el área de Broca tiene que ver con los movimientos o el control motor de los músculos que intervienen en el habla, ¿ok? Y se les llama afasia de Wernicke y afasia de Broca respectivamente a las enfermedades que afectan estas áreas. Aquí había un meme, pero pues desapareció. Una disculpa, era el meme de John Travolta haciéndole como en Pulp Fiction, ¿no? Pero esencialmente lo que quería dar a entender aquí es que la destrucción de la corteza auditiva primaria impide la interpretación de tonos y patrones sonoros, así como la identificación de la dirección del sonido. O sea, no sabes de dónde viene. Y pierdes, insisto, esta capacidad como que darle esos matices más sutiles al sonido. Entonces, por eso el meme de John Travolta, ¿no? Como de que no sabe de dónde viene el sonido. Y la destrucción de la corteza auditiva asociativa imposibilita darle sentido a los sonidos, ¿ok? Entonces, la corteza auditiva primaria lo que hace es que integra la dirección, el tono y los patrones del sonido, y la corteza auditiva secundaria le da sentido. Entonces, el conejito aquí no entiende y está como de ¿qué? Y en este caso, el John Travolta, en el caso de la corteza auditiva primaria, está como de no entiendo qué me estás diciendo, ¿no? Y algo que también es importante es que, como les comentaba, los núcleos olivares superiores participan, como bien está indicado aquí, lo voy a poner con el apuntador mejor, los núcleos olivares superiores, acuérdense, los núcleos olivares superiores se encuentran a nivel pues de médula oblongada alta, ¿no? Porque acuérdense que podemos subdividir médula oblongada y entonces esencialmente los núcleos olivares superiores pueden recibir aferencias de los núcleos cocleares. Esto tras una decusación o por un movimiento ipsilateral. Esencialmente lo que hacen los núcleos olivares superiores es que tienen dos capacidades muy particulares. Tienen una capacidad de distinguir un mecanismo de latencia temporal y otro mecanismo de intensidad sonora. Estos dos mecanismos, latencia e intensidad, son los dos mecanismos principales por los cuales el cerebro, o la vía auditiva, más bien, es capaz de distinguir de dónde viene el sonido. Entonces, imagínense que ustedes están en un salón de clases. Entonces, el salón de clases está relativamente silencioso y de repente el maestro les habla desde atrás. ¿No? Ustedes están sentados hasta adelante y el maestro les habla desde atrás del salón. Y entonces ustedes, aunque no estén viendo al maestro, saben aproximadamente dónde está ubicado a partir del sonido. ¿Alguna vez se han preguntado cómo saben eso? O sea, ¿cómo es que su cerebro, su encéfalo determina con tanta precisión de dónde viene un sonido? Bueno, les voy a hacer un esquema para ilustrarlo. Entonces, imagínense que este es el salón de clases y ustedes están aquí y el maestro está acá. Y entonces les llama la atención y la onda sonora llega a ustedes. Entonces, en este caso, aquí está su oído izquierdo y aquí está su oído derecho porque lo estamos viendo desde arriba, ¿no? Entonces, chéquense cómo el oído izquierdo va a recibir primero esta información auditiva. ¿Por qué? Porque la onda sonora proviene de un punto o de una fuente que está más próxima al oído izquierdo. Entonces el oído izquierdo va a recibir primero la información y luego la va a recibir el oído derecho. ¿De acuerdo? Esa diferencia minúscula, porque es minúscula, en la recepción del estímulo permite a los núcleos olivares superiores distinguir primeramente de dónde viene el estímulo. ¿Por qué? Porque acuérdense que, bueno, primero, pues se cruza aquí, ¿no? Entonces, si primero llega al oído izquierdo, va a reaccionar primero el núcleo olivar derecho.
¿de acuerdo? Que en este caso sería este, porque aquí sí lo estamos viendo de frente. Entonces, el núcleo olivar derecho va a tener un potencial de acción, que es, por cierto, el potencial de acción más horrible probablemente que hayan visto en su vida, va a tener un potencial de acción mucho, bueno, no mucho antes, pero ligeramente más antes que el núcleo olivar izquierdo. Y esta diferencia en la generación de un potencial de acción es lo que nosotros describimos como latencia temporal. Esta diferencia en que ocurre primero el potencial de acción en el núcleo derecho y luego en el núcleo izquierdo genera a nivel de la interpretación por la corteza auditiva primaria la capacidad de distinguir de dónde viene el sonido. Si primero disparó el núcleo olivar derecho, eso quiere decir que el sonido viene del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Y aparte hay otro mecanismo diferente que es la intensidad sonora, que viene de la mano, hasta cierto, salud, que viene de la mano. Si las ondas sonoras primero o están más cerca del oído izquierdo, obviamente, aquí lo borré por accidente, si llegan antes al oído izquierdo, si están más cerca del oído izquierdo, esto quiere decir que los decibeles con los que impacte la onda sonora en el oído izquierdo va a ser mayor que en el oído derecho. ¿De acuerdo? Y entonces esto también es interpretado a nivel de la corteza auditiva primaria como una diferencia en la intensidad de la señal y por lo tanto también se atribuye que esta diferencia en la intensidad de la señal es consecuencia de que el sonido viene de una fuente. Por ejemplo, si el maestro estuviera justo detrás de ustedes, generalmente van a percibir lo mismo del oído izquierdo y del oído derecho. Y esto es justamente porque los dos oídos entienden o reciben el sonido con la misma intensidad y disparan al mismo tiempo los núcleos olivares superiores. Entonces, esto es lo que nos permite distinguir si el maestro nos habla desde la izquierda, desde el centro o desde la derecha, o incluso desde el frente, ¿no? Pero son estos dos mecanismos, la latencia temporal, es decir, la diferencia en la tasa de disparo de los núcleos olivares superiores, y la intensidad sonora, que es ya más captado o más bien consecuencia de la estimulación diferencial de las células pilosas internas. ¿Ok? Esta es una prueba muy interesante y muy bonita, que es bueno, son dos pruebas, realmente son las pruebas de Rinné o Rin y la prueba de Weber. Son pruebas que no son ni tan sensibles ni tan específicas, pero nos pueden dar una idea inicial de cuál es la raíz o la causa o el origen más bien de la alteración de la audición. A cualquier alteración de la audición que sea hacia abajo, o sea, por ejemplo, cualquier paciente que les diga que escucha menos o que escucha mal, lo vamos a clasificar como una hipoacusia. ¿Por qué? Porque acuérdense que hipo en medicina significa hacia abajo y acusia viene de acusis, que es de la audición, de la escucha. Entonces, hipoacusia significa disminución de la audición. Ahora bien, tenemos dos tipos generales de hipoacusia, la de conducción y la neurosensorial o sensorineural, como ustedes lo quieran llamar. Es lo mismo. La de conducción esencialmente es consecuencia de un atasco o de un obstáculo que se ubica a nivel ya sea del oído externo o del oído medio. ¿De acuerdo? Generalmente. Y la neurosensorial es una consecuencia ya sea de la degeneración del oído interno, por ejemplo, de las células pilosas, o también puede ser una alteración a cualquier nivel de la vía auditiva. ¿De acuerdo? Entonces, la neurosensorial es por mecanismos, como indica el nombre, neurológicos, ya sea por alteración de la cóclea o por alteración de la vía auditiva, y la hipoacusia de conducción es por consecuencia de un obstáculo o de un atasco mecánico. Y lo más común es que ocurra, por ejemplo, por la otocerosis, que es el nombre médico para la presencia de cerumen en el oído, ¿no? Entonces, esto es muy común, pero, por ejemplo, yo ya les di, en la clase anterior, les di un ejemplo de una causa de hipoacusia conductiva en el oído medio, que es la otitis media aguda. Acuérdense que la otitis media aguda y el oído medio se llena de pus por la infección por bacterias piógenas y entonces esto genera una alteración en la consistencia del tímpano y también de la capacidad de conducción de los huesecillos. Entonces, esto no está afectando en ningún nivel la capacidad sensorial del oído de recabar estímulos, pero sí está repercutiendo en la capacidad de la cadena de huesecillos y del tímpano de amplificar la onda sonora, ¿de acuerdo? Entonces, estas dos pruebas, Rin y Weber, nos van a permitir distinguir entre una hipoacusia de conducción y una hipoacusia neurosensorial, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer estas dos pruebas? Bueno, esencialmente lo que vamos a hacer es que vamos primero con la prueba de Rin. La prueba de Rin
Bueno, es importante que sepan que ambas pruebas se realizan con un diapasón, que es esta estructura metálica en forma de Y, y tiene que ser un diapasón que vibre a una frecuencia de 128 hercios. Entonces, eso no se lo tienen que saber, pero solo sepan que es un diapasón. Entonces, en la prueba de RIN, inicialmente lo que van a hacer es que van a pegarle al diapasón, ¿ok? Generalmente le pegan con una prominencia ósea, como el antebrazo, y entonces va a empezar a vibrar y esa vibración genera sonido. Entonces, inicialmente lo que van a hacer es que van a pegar como que el palito o el mango y se lo van a poner en contacto al paciente en la mastoides, ¿de acuerdo? Que es este huesito que tienen acá atrás del oído. Entonces, le van a decir al paciente que les diga en qué momento deja de sentir o de percibir el sonido proveniente de la mastoides. Porque como la mastoides es un hueso que se comunica directamente con el oído medio, tiene que conducir el sonido, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en que, en que el paciente deje de escuchar a través de la mastoides, ustedes van a separarlo de ahí y ahora se lo van a poner al lado del oído, no en contacto, se lo van a poner al lado del oído, ¿ok? Y entonces el paciente en promedio tiene que escuchar 10 o más segundos más en el aire que en el hueso. O sea, en el momento en que el paciente les diga que ya no percibe el hueso, ustedes se lo ponen al lado del oído. Y si esa percepción es menor de 10 segundos, eso es anormal. Menos de 10 segundos es anormal. ¿Y cómo clasificamos esto? Pues lo clasificamos como que hay una mayor conducción ósea, o sea, por vía del hueso, que por la vía aérea. ¿Ok? Entonces vamos a clasificarlo. Si no hay una alteración, ¿no? Si no hay una alteración auditiva, lo normal es que haya una mejor conducción a través del aire que a través del hueso. ¿De acuerdo? Una alteración neurosensorial no se puede evaluar por la prueba de RIN. ¿Ok? Eso es muy importante que lo sepan. Es una pregunta capciosa. Y realmente la prueba de RIN solo sirve para hipoacusia de conducción. Entonces, en la hipoacusia conductiva se va a voltear. En la hipoacusia conductiva, la transmisión a través del hueso va a ser mejor o va a ser mayor que la transmisión a través del aire. Es decir, va a ser esto de menos de 10 segundos. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, yo en algún momento lo pregunté en una clase y la doctora que me dio esa clase me dio una explicación que a mí me pareció bastante lógica, que es que si ustedes tienen cualquier cosa que esté obstruyendo el oído, ya sea en el oído externo o en el oído medio, es más probable que ese obstáculo o ese atasque lo que haga es que atrape al sonido y como que lo redistribuya alrededor pues de toda la vía, bueno, de todo el oído, ¿no? O sea, imagínense que tienen no sé, una otocerosis, tienen ahí un tapón de cerilla en el oído. Ese tapón de cerilla de alguna forma va a como que captar las ondas sonoras y las va a redistribuir y eso como que va a prolongar la duración de la vía ósea. Ahora, si ustedes lo cambian, al momento en que lo cambian a la vía aérea, obviamente el estímulo no va a pasar con tanta facilidad a través de la vía aérea porque la vía está obstruida por esta alteración, ¿de acuerdo? Por este obstáculo. Entonces, la vía ósea está aumentada, por así decirlo, y la vía aérea está disminuida. Y por eso una hipoacusia conductiva en la prueba de RIN da este patrón tan característico, que es que la conducción ósea es mayor que la conducción aérea, siendo lo normal que la conducción aérea sea mayor que la ósea. Ahora vámonos con la de Weber. La de Weber es muy bonita porque es capaz de, ahora sí, de decirnos si hay una alteración ya sea conductiva o neurosensorial. Entonces, la prueba de Weber esencialmente consiste en que ustedes le vuelven a pegar al diapasón con su saliente ósea y le van a poner el diapasón al paciente justo en la línea media del cráneo, ¿ok? Y así, si checan la maniobra muy puritanamente, van a decirles que lo pongan justamente en el vértex, que es el punto más alto de toda la bóveda craneal, ¿no? Y entonces le van a decir al paciente, bueno, le van a hacer esta pregunta, ¿hacia qué lado o hacia qué oído se va más la onda sonora? ¿Hacia el oído izquierdo, hacia el oído derecho o se queda igual en ambos oídos? ¿Ok? Si se queda igual en ambos sonidos, ese es un resultado normal. Si se va hacia el oído afectado en un paciente
Bueno, si se va hacia el oído afectado, generalmente ocurre el mismo fenómeno que en la vía conductiva. Acuérdense que este obstáculo lo que hace es que como que amplifica la señal sonora y de esta manera como que la hace que reverbere o que se repita en el oído afectado. Entonces, cuando se va hacia el oído afectado, eso quiere decir que hay una hipoacusia conductiva, perdón. Y por el contrario, si se va hacia el oído normal, o sea, hacia el oído que en teoría ustedes ya revisaron y que no tiene ninguna alteración física, eso más bien orienta hacia una hipoacusia neurosensorial. Ahora bien, si hubiera alguien en la clase, le preguntaría cuál es el problema de esta prueba, o sea, cuál problema le ven a la prueba de Weber. Y es una explicación muy sencilla. Imagínense que el paciente tiene dos tapones de cerilla en los oídos. O imagínense que el paciente tiene una sordera muy parecida en ambos oídos. En este caso, o en ambos casos, la vibración se va a ir de manera muy similar a ambos oídos. Entonces eso les puede dar un falso negativo. Ustedes pueden concluir que como se queda en la línea media, es decir, que se distribuye de la misma manera en ambos oídos, eso es normal, pero realmente no. El paciente tiene una hipoacusia neurosensorial que está distribuida igual en ambos oídos, que eso es muy común en trabajadores de construcción, porque como no, a veces no usan el equipo de protección, el ruido pues impacta igual en ambos oídos, entonces tienen una pérdida simétrica de la audición. Y lo otro, que es que tengan cerumen en ambos oídos, pues eso no es tan común, pero sí puede llegar a pasar. Entonces, el problema de la prueba de Weber es que les puede dar falsos negativos. Y por eso no es tan sensible ni tan específica. O sea, les puede dar que un paciente está aparentemente sano cuando en realidad no lo está. ¿De acuerdo? Y esta clase vamos a hacerla un poquito más larga y vamos a hablar directamente bueno, vamos a hablar de ciertos principios de la vía vestibular. ¿Por qué quiero aprovechar para hablar de la vía vestibular? Pues esencialmente porque es una vía o es un proceso de transducción sensorial que está ampliamente ligado con el proceso auditivo. O sea, tienen procesos sumamente similares, ¿de acuerdo? Entonces, la vía vestibular o el sistema vestibular, háganse de cuenta que es el roomie de la cóclea. Entonces, el oído interno está compartido por el sistema vestibular, que es de aquí para acá, y por la cóclea, que es de aquí para acá, ¿no? Esta es la cóclea y este es el sistema vestibular. Y entonces, la cóclea es una estructura única que se subdivide en subcompartimentos más complejos, pero el sistema vestibular no. El sistema vestibular tiene una forma súper característica que esencialmente es como como una especie como de caracol, pero no como la cóclea. Tiene como estos compartimentos así como circulares, ¿no? Y justamente tiene 5 elementos que son muy importantes. O sea, 5 elementos que lo conforman. Tiene el utrículo, el sáculo, que estos se consideran órganos otolíticos, y tiene 3 canales semicirculares, que son estos que ustedes ven acá. Ay, eso me salió muy feo. Tiene 3 canales semicirculares, tiene uno vertical, tiene uno horizontal y tiene uno oblicuo o inclinado, que está a 45 grados. Ahorita vamos a ver la función de cada uno, ¿ok? A estos se les llaman órganos semicirculares. A estos como anillos, ¿ok? Ahora bien, aquí este esquema muy bonito nos hace zoom en esto, en estas dos cosas. ¿Por qué nos hace zoom? Pues porque nos está destacando la diferencia funcional que existe entre los órganos otolíticos, que son el utrículo y el sáculo, y los órganos semicirculares, que son el canal semicircular superior, bueno, vertical o superior, medio e inferior u horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, los órganos otolíticos se llaman así justamente porque tienen estas estructuras que se llaman otoconias, que son literal son piedras que están formadas por oxalato de calcio, que es un mineral. Entonces, se llaman órganos otolíticos justamente porque tienen estas piedritas. Por el contrario, los canales semicirculares en su entrada, bueno, de entrada guión salida, tienen esta cosa que se llama crestas. Y dentro de la cresta existe una estructura que se llama cúpula. Pero bueno,
Esencialmente, lo que ustedes tienen que saber es que la porción sensitiva de un órgano otolítico se llama mácula. O sea, todo esto que ustedes ven aquí se llama mácula. Y todo esto que ustedes ven aquí se llama cresta. ¿Ok? Entonces, los canales semicirculares tienen crestas y los órganos otolíticos tienen máculas. ¿De acuerdo? Eso es una diferencia muy importante, porque a nivel de transducción de señales es diferente el mecanismo de cada uno. Ok, entonces la mácula, como les decía, corresponde a los órganos otolíticos, es decir, al utrículo y al sáculo. Y entonces, esta es la estructura general del utrículo y el sáculo. Ustedes probablemente lo primero que noten es que hay una línea que divide en mitades al utrículo y al sáculo. Esto, ahorita vamos a ver qué órgano es, porque vamos a ver que tienen diferente organización de cilios. Pero esencialmente, esta línea imaginaria que ustedes ven aquí, porque es imaginaria, ¿eh? No crean que así está en el cuerpo, no crean que hay una línea punteada real que divide a la mitad. Esta línea imaginaria se llama estriola. Y si ustedes hacen zoom a la imagen, se van a dar cuenta de que la estriola lo que hace es que separa a los cilios o divide al arreglo de estas células ciliadas en espejo. Es decir, las células ciliadas que están de este lado apuntan hacia un sinocilio que está justamente hacia el lado contrario, hacia ese lado. Y por el contrario, el sinocilio de la mitad en espejo apunta hacia el otro lado. Entonces, esencialmente la estriola lo que hace es que genera una imagen en espejo de las células pilosas ya sea del utrículo o del sáculo. ¿De acuerdo? ¿Esto por qué es importante? Pues porque vamos a ver que el utrículo y el sáculo tienen una disposición diferente en cuanto a sus cilios. ¿De acuerdo? Vamos a ver primero al utrículo, que es el que está en horizontal y quizás sea más fácil verlo. Entonces, si se fijan, aquí está la estriola. Y como les decía, la estriola lo que hace es que genera una imagen en espejo. Pero aquí, si se fijan, está al revés, que como lo habíamos visto. En la imagen anterior lo que habíamos visto es que el sinocilio, que es el cilio más grande, se iba hacia afuera. Y aquí, más bien, lo que está haciendo es que el sinocilio está hacia adentro. ¿De acuerdo? Entonces, en el utrículo, el sinocilio es medial. Es decir, está viendo hacia adentro. ¿Ok? Está apuntando hacia la estriola. Y en el caso del sáculo, que ahorita van a ver por qué lo puse así en vertical, en el caso del sáculo es lo contrario. El sinocilio está apuntando hacia afuera de la estriola. ¿Ok? Entonces, esa es una diferencia, pues básicamente histológica o anatómica, o como le quieran llamar. Ahora bien, ¿por qué se los puse así? ¿Por qué el utrículo se los puse en horizontal? ¿Y por qué el sáculo se los puse así como paradito en vertical? Pues por algo súper interesante. Y es que el utrículo y el sáculo, que son estos órganos otolíticos, detectan cambios en la aceleración lineal. ¿Eso qué quiere decir? Que detectan cambios en el eje X y en el eje Y. Y seguramente ustedes están diciendo, ¿por qué me estás hablando de coordenadas? Yo soy de medicina, yo no entiendo de matemáticas. Bueno, es normal. No, todos estamos aquí porque no entendemos de matemáticas. Si no, probablemente estaríamos estudiando otra cosa. Pero lo que quiero que entiendan es que el utrículo detecta cambios en el eje X, es decir, en horizontal. Y el sáculo detecta cambios en vertical. ¿Eso qué quiere decir? A mí me gusta entenderlo como que el utrículo detecta cambios cuando ustedes van en el coche y el sáculo detecta cambios cuando ustedes van en el elevador. Ustedes seguramente saben o se han dado cuenta cuando en un elevador van hacia arriba o hacia abajo. Seguro le han picado alguna vez al botón 3, estando en el, no sé, no, mejor le pican al botón del piso 10, estando en el piso 1 y se dan cuenta de que empieza a bajar. Incluso antes de ver que el marcador del elevador, el marcador de los números o del piso del elevador, está indicando que están bajando. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado cómo es que el cerebro detecta
que nosotros estamos bajando o subiendo, pues es gracias a estos órganos, es específicamente gracias al sáculo, gracias a estos órganos autolíticos. Entonces, esencialmente, el sáculo lo que permite es detectar la aceleración lineal vertical. Es decir, si nosotros subimos o bajamos. Y vean lo interesante que es. Si nosotros subimos, o sea, si el elevador sube, eso genera un cambio recíproco en nosotros. Si nosotros subimos, eso quiere decir que las piedras van a bajar. ¿Ok? Porque es al revés. Si una fuerza se aplica sobre nosotros, si una fuerza externa se aplica a nosotros hacia arriba, eso hace que se nos empuje hacia abajo y entonces las piedras bajan. Y entonces algo pasa que es súper interesante. La mitad de los cilios, acuérdense, nosotros decíamos a nivel de las células pilosas del oído que si los cilios, perdón, se mueven hacia el sinocilio, eso genera una activación. Si por el contrario se mueven se le alejan del sinocilio, eso genera una inhibición. Aquí pasa exactamente lo mismo. Como las otoconias bajan, como estas piedritas van a bajar por efecto de la aceleración lineal del elevador, voy a borrar todo porque ya parece como a punto de un loquito. Si las piedras bajan, ¿eso qué va a hacer? Va a hacer que todos los cilios se jalen hacia abajo. Entonces, esencialmente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a generar que estos de acá se activen. ¿Por qué se van a activar? Porque si se fijan, si hacemos zoom, los cilios, el hecho de que se jalen hacia abajo, los cilios va a generar que se acerquen hacia el sinocilio y esto va a generar la señal de activación. Por el contrario, si estos se jalan hacia abajo, los cilios se van a alejar del sinocilio y por lo tanto se van a inhibir. Entonces, esa es la razón de la estriola, o esa es la razón por la cual tenemos una mitad de cilios, bueno, una mitad de células pilosas que tienen los cilios viendo hacia afuera o hacia un lado, y una otra mitad que tienen los cilios viendo hacia el otro. ¿Por qué? Porque hay una inhibición mutua. Si todos los cilios estuvieran viendo al mismo lado, todos los estímulos despolarizarían o inhibirían a los cilios al mismo tiempo. Entonces necesitamos cilios que respondan a un tipo de estímulo y necesitamos cilios que respondan a otro tipo de estímulo. Si yo ahora les digo que el elevador va a empezar a bajar, entonces estas piedras se van a ir hacia arriba y ahora estos cilios también se van a mover hacia arriba y se van a inhibir, pero estos al moverse hacia arriba se van a activar. ¿Ok? Entonces es un mecanismo de activación-inhibición contraria, ¿ok? O complementario. Entonces el sáculo lo que hace es que detecta hacia arriba y hacia abajo. Y yo me lo aprendí como que el sáculo, o sea, el que tiene A, detecta hacia arriba y hacia abajo. Ahora pensemos en el utrículo. A mí me gusta llamarlo autrículo. ¿Por qué? Porque es como si detectara cuando estuviéramos en el auto. Detecta hacia adelante y hacia atrás. Lo mismo pasa en el coche. Ustedes cierren los ojos un día y se van a dar cuenta si el coche está yéndose hacia adelante o hacia atrás. O sea, ustedes no necesitan tener los ojos abiertos para determinar si el conductor se está moviendo hacia adelante o en reversa. ¿De acuerdo? Y es el mismo principio. Aquí, si nosotros nos movemos hacia adelante, estos cilios se van a estimular porque si nosotros nos movemos hacia adelante, las piedras se van a echar hacia atrás y entonces estos cilios se van a estimular y estos cilios se van a inhibir. Y lo contrario, si nosotros nos movemos hacia atrás, o sea, nos movemos en reversa, perdón. No, ¿dónde quedó? Pero... Aquí está, perdón. Entonces, si ahora nos movemos en reversa, las piedras se van a echar para adelante, estos se van a estimular y estos se van a inhibir. Literalmente nos están señalizando las piedras, lo cual suena muy extraño. Entonces, acuérdense, son dos órganos otolíticos. Esta estructura en general se llama mácula. Toda esta estructura se llama mácula. La estriola divide en mitades imaginarias al utrículo y al sáculo. ¿Ok? El utrículo detecta cambios horizontales y por eso le llamamos autrículo, porque es el que detecta cuando vamos en el coche. Y el sáculo detecta cambios verticales. ¿Por qué? Porque es el que detecta arriba, abajo y cuando estamos en el ascensor, como dirían los españoles al elevador. ¿Ok?
Entonces, esa es la función de los órganos otolíticos, ¿de acuerdo? Detectar cambios lineales, en horizontal, en X, y en vertical, en Y. ¿Ok? Eso ya lo expliqué hasta el cansancio, creo yo. Ahora vamos a ver la crista, o la cresta más bien. La cresta, acuérdense que es el órgano sensorial de los canales semicirculares. ¿Y cómo funciona la cresta? Bueno, esencialmente, ahora los canales semicirculares lo que van a hacer es que van a detectar la aceleración angular, ¿ok? Eso es súper importante. Los órganos otolíticos, es decir, el utrículo y el sáculo, detectan la aceleración lineal. Los canales semicirculares detectan la aceleración angular. ¿Y a qué nos referimos con la aceleración angular? Pues si el utrículo y el sáculo detectan cuando nosotros nos estamos desplazando en horizontal y en vertical, los canales semicirculares detectan cuando la cabeza, solamente cuando la cabeza se gira. Entonces, los canales semicirculares van a detectar tres tipos de movimiento. Van a detectar el movimiento de la cabeza hacia arriba, como haciendo sí, hacia los lados, como haciendo no, y en diagonal, como dando vueltas con la cabeza. ¿Ok? La capacidad de la cabeza de detectar, bueno, del cerebro de detectar dónde está la cabeza, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo estos tipos de calentamiento de ejercicios, es gracias a los canales semicirculares. Y estos movimientos de la cabeza se llaman movimientos de aceleración angular. ¿Ok? Entonces, a mí me gusta verlo como que los órganos otolíticos lo que hacen es que detectan fuerzas externas sobre el cuerpo o sobre la cabeza y los canales semicirculares detectan fuerzas generadas directamente por la cabeza. Y aquí este esquema nos lo ilustra muy bonito. Este es el canal semicircular horizontal o inferior. Y entonces lo que nos está ilustrando este esquema es que va a haber una aceleración de cabeza hacia este lado. O sea, por ejemplo, imagínense que yo hago la cabeza o muevo la cabeza hacia la derecha. Como en el caso de las otoconias va a ocurrir lo contrario. Aquí es muy importante que ustedes sepan que no hay otoconias. No hay otoconias. O sea, no hay piedritas. Lo único que hace que se excite el ámpula en el canal semicircular es el movimiento de la endolinfa. Acuérdense que en este caso también estamos hablando de que estamos en el laberinto membranoso y por lo tanto hay endolinfa. Entonces, el movimiento de la endolinfa es contrario al de la aceleración de la cabeza. Entonces, si yo me muevo para acá, la endolinfa se va a mover para allá, ¿de acuerdo? Y entonces la endolinfa lo que va a hacer es que va a deformar, o sea, háganse de cuenta que esto es como una medusa. Toda esta cúpula, ¿no? Que está dentro del ámpula, todo esto es el ámpula. Literal, ámpula significa ampolla, o sea, esta como que prominencia es una ampolla. Entonces, el hecho de que la endolinfa corre en un sentido hace que la cúpula se deforme. La cúpula está hecha de un material gelatinoso. Entonces, háganse de cuenta que es como una medusa que es revolcada, perdón, por una ola. Entonces, la ola lo que hace es que empuja a la medusa y la medusa, como es gelatinosa, no le queda más que deformarse. Y al momento de que se deforma, estos cilios que ven aquí se apachurran y se deforman a su vez y se empujan. Y esa deformación mecánica de los cilios, gracias al movimiento de la endolinfa, es lo que genera una despolarización. En el caso de los órganos otocónicos, lo que genera una despolarización es justamente este fenómeno que ya describimos de la activación o la inhibición, gracias a los cilios, ¿de acuerdo? En ambos casos se usan cilios, pero en el caso de estos son cilios modificados, ¿de acuerdo? No son cilios que derivan directamente de una célula pilosa, como en el caso del oído interno, de la cóclea o de los órganos otocónicos, ¿de acuerdo? Entonces, hay diferencias importantes en cuanto al inicio de transducción sensorial. En el caso de los órganos otolíticos, son gracias al movimiento de las piedras y lo que hacen es que detectan aceleración lineal. En el caso de los canales semicirculares, es gracias al movimiento de la endolinfa que deforma los cilios de la cúpula y detectan aceleración angular. ¿Ok? Entonces, los órganos, insisto, los órganos otolíticos detectan cambios lineales, o sea, en vertical y en horizontal. Y los órganos o los canales semicirculares lo que hacen es que detectan aceleración angular como consecuencia del movimiento de la cabeza, ya sea hacia arriba, hacia los lados o en círculos o en diagonal. ¿Ok? Y
Ok, esto lo vamos a dejar para la próxima clase. Vamos a ver esta parte y aparte vamos a ver integración cerebelar, pero estas ya son funciones integradas del aparato vestibular, entonces prefiero dejarlas para otro momento. Y pues el día de hoy acabaríamos con esto. Simplemente quédense con que la función de los órganos otolíticos y de los canales semicirculares es muy similar a la de la cóclea, y justamente por eso están en el mismo compartimento, porque se rigen por principios fisiológicos muy similares, ¿ok? O sea, no crean que es accidental que estos órganos estén en el mismo lugar. O sea, es justamente porque se complementan a nivel de cómo se activan y cómo se inhiben. Entonces, quédense ahorita nada más con esto y la siguiente semana ya vemos el control integrado de la función vestibular en el contexto no solo de los canales semicirculares y del reflejo vestibulo ocular, sino también en el contexto de la función cerebelar. Entonces, bueno, como siempre, ya saben, bueno, pues espero que les haya gustado la clase. Si tienen cualquier duda, la pueden poner en los comentarios. Y pues sería todo por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado.